En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. El esperpento nazi, revestido de punk y hardcore, apareció en México el pasado 29 de octubre en un salón de la capital del país, donde mexicanos y españoles autodefinidos como rock duro nacionalista convocaron a unas 300 personas que asistieron rapadas, ataviadas con suásticas y tatuajes nazis, entonando consignas fascistas y hitlerianas en una noche de apología al odio, según reportes de prensa. La fecha del concierto se eligió en conmemoración de la culminación de la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, así como por la fundación del Partido de la Falange Española en 1933. Según publicó el diario español El País, quien dio a conocer la realización de este encuentro, la convocatoria se llevó a cabo casi de manera clandestina y haciéndose presente durante todo el concierto el saludo nazi, entre algunas fotografías de Hitler. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Y qué tan extendida podría estar la ideología fascista en nuestro país? Así empezamos en contexto. En contexto. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? Les saluda Rubén Luengas en esto que es En Contexto, en este espacio de la octava digital, como todos los sábados, al punto de las 8:30 de la noche. Me da mucho gusto saludarles, en verdad. Lo que no me da gusto es que existan este tipo de movimientos de grupos neofascistas en México, pero no es ninguna novedad. Han estado desde hace mucho tiempo. Vamos a entrarle a la materia porque más de 300 autodenominados neonazis o neonazis asistieron a un concierto prácticamente clandestino, de convocatoria clandestina, como lo dio a conocer el periódico El País, llamado El Imperio Contraataca. Pero esta no es la primera vez en la que colectivos de extrema derecha organizan un evento de esta naturaleza en nuestro país. El pasado 3 de noviembre, de hecho, el Senado de la República aprobó una reforma que sanciona con 1 a 3 años de prisión a quien difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial, o bien que por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia. Entre los argumentos de la reforma se expuso que en los últimos años en todo el mundo se ha advertido de manera alarmante un inquietante aumento de discursos de odio, racismo e intolerancia. De hecho, en el contexto de los Estados Unidos, pues hay muchos de estos grupos y créanme que son añejos, llevan mucho tiempo, no es ninguna novedad, pero hay que ponerlos en contexto para analizar a qué responde esta situación. Para lo cual, saludo con muchísimo gusto a Jorge McFood. Él es escritor y profesor de estudios internacionales en Jacksonville University, allá en la Florida. Jorge, me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, Rubén. Un placer estar en el programa tuyo otra vez. El placer es mío y de la audiencia seguramente. Jorge, pues enfocándonos, ahorita nos podemos ir hacia lo global, pero enfocándonos en este concierto protagonizado por españoles y mexicanos. 300 personas en la capital de la República Mexicana con fotografías de Hitler, con el saludo nazi. ¿Qué significa esto en tu opinión? Tú habías dicho que no es algo nuevo. Yo diría que en América Latina en los últimos tiempos sí está siendo algo nuevo en el sentido de que el racismo siempre existió en América Latina y como en Estados Unidos obviamente, pero la diferencia ha sido que como acá en América Latina hubo un largo racismo estructural y cultural.
pero el racismo ideológico era más bien muy raro en América Latina y era una marca de fábrica de Estados Unidos. De hecho, el Ku Klux Klan y anteriormente el sistema esclavista, pero también se articula luego que pierden la guerra civil para reorganizarse. Aparece el Ku Klux Klan y aparecen las leyes Jim Crow, y etcétera, y aparecen libros que articulan de una forma consciente el concepto de superioridad racial para justificar el colonialismo europeo, ya sabemos, y la marginación y la discriminación de los negros en Estados Unidos, que a partir de ese momento eran ciudadanos. Entonces, hubo históricamente un muy fuerte racismo ideológico que incluso inspiró a Hitler, ese racismo estadounidense. Pero en América Latina era muy rara. Incluso, por ejemplo, ahí en México, el partido nazi en los años 40 o 1940, antes de que los alemanes le hundieron dos petroleros a México, pero que estaba compuesto de unas 150 personas, y era un país en esa época, unos 20 millones de habitantes, algo muy mínimo, muy menor. Lo mismo podríamos decir de muchos lados, con la excepción, bueno, Chile, Paraguay, Bolivia incluso tenían inmigración alemana, nazi, pero seguían siendo una élite y aún así no estaban abiertamente, no se expresaban abiertamente porque el contexto no le permitía, en el sentido que no estaba bien ser racista, aunque en la cultura lo fuera y la economía también. Pero ahora están saliendo del closet. Y creo que en gran medida hubo un periodo de expresión racista a través de las redes que fue aumentado por el anonimato. Pero cuando después de muchos años esa gente crece o se consolida en ese odio, en esas ideas, en esas burbujas, necesitan salir y expresar su violencia de una forma más abierta. Entonces se sacan la capucha de Ku Klux Klan, o aparecen con las esvásticas, etc. Y eso es lo nuevo, especialmente en América Latina. Repito, en Estados Unidos no, porque los nazis eran muy populares en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra, y casi todos los grandes empresarios también. Pero en América Latina ya era muy, muy raro. Y lo que está ocurriendo es una internacionalización del fascismo, de una forma más deliberada, mejor organizada. Fíjense, por ejemplo, estos grupos que mencionabas del Imperio Contraataca, toda una cultura de criminalidad, porque esa banda española se funda en los 90 en una cárcel. El líder estaba preso por matar a un joven. No fue por razones políticas, sino por simple y brutal criminalidad. Y esa gente se expresa luego en esas ideologías de odio. Y en el caso, bueno, luego seguramente hablaremos más, pero hay toda una organización, una evangelización de arriba hacia abajo, especialmente de los grandes corporaciones que se están expandiendo, están saliendo de Estados Unidos hacia el resto del mundo y hacia América Latina. Jorge, ahorita me hiciste recordar a Edwin Black, este autor ganador del premio Pulitzer, que escribió varios libros, pero uno de ellos que es muy agudo, que se llama La guerra en contra de los débiles, y que habla de la eugenesia, cómo la eugenesia, de hecho, termina en la Alemania nazi, pero realmente empieza, independientemente del rastreo que se puede hacer de Galton, de la Gran Bretaña, etcétera, con estas organizaciones Carnegie, los Rockefeller, etcétera, en los Estados Unidos, y cómo terminan en la Alemania nazi. Siguiendo este hilo conductor hasta este tipo de grupos, ¿estos de dónde se nutren, estos españoles, estos mexicanos, con esta expresión de rock, con tatuajes neonazis? ¿De dónde se nutren actualmente? ¿A poco se siguen nutriendo del movimiento que de hecho empieza en el ocultismo con Hitler? Sí, bueno, uno puede decir de dónde se nutren las religiones. Si hay grupos fuertemente militantes y grupos fuertemente evangelizadores en un sentido general, no solamente cristiano, obviamente que van a haber muchos atraídos por eso, y eso crece y crece. Yo estoy totalmente de acuerdo en la libertad de expresión, pero luego ya pasamos límites a un discurso de odio, a ir contra los demás, sobre todo sobre los más débiles. Es una larga tradición, pero además de una forma reivindicada. En Estados Unidos
como en Europa, hoy es una repetición en muchos aspectos de lo que fue hace 100 años. De hecho, fíjense que ese concierto ahí cerca del Palacio de Bellas Artes, ahí en México, ¿no? Tuvo lugar el 29 de octubre, ¿verdad? 29 de octubre, Sí. Cuando termina la marcha sobre Roma y el duce se convierte en la figura fuerte. En el 1922, pero también en 1933 se crea en la misma fecha la Falange, con Primo de Rivera y otros, la Falange española. Los fascistas, el fascismo comienza a crecer muy fuerte. ¿Por qué todo eso? Bueno, ya sabemos, muchos han explicado eso, hay fuertes fluctuaciones de Alemania, de Alemania derrotada, la economía, etc. Y en este momento estamos en algo similar. Es un sentimiento especialmente del centro del mundo, la raza superior, etcétera, que ya no manda, no ordena, ni dicta en el mundo. Entonces esa frustración se debe expresar de alguna forma. ¿De qué forma? ¿Echándole la culpa a nosotros mismos? No, como siempre echándole la culpa a los otros. Fíjense la política acá en Estados Unidos, recién tuvimos elecciones y los partidos de derecha insistieron de forma repetida en criminalizar a los inmigrantes, es decir, como decías, a los pobres o a los débiles. ¿Qué pasa? Los inmigrantes acá son 10 millones de trabajadores abnegados, de los más trabajadores que hay. Se los acusa de criminalidad, como en Europa, cuando su nivel de criminalidad, a pesar de que la mayoría son jóvenes, en la peor edad en cuanto a estadística criminal, son 3 veces o bastante menor que el resto de la población. Pero ¿qué pasa? No votan. Entonces, siempre criminalizando a aquel que está en una situación social, política, económica vulnerable. Es muy fácil. Ese es el caso ideal. Y así ganó aquí Marco Rubio, DeSantis y muchos otros conservadores en Texas, en Florida, etcétera, criminalizando a los pobres. Eso es parte del mismo espíritu. No es casualidad que Ron DeSantis, de hecho, es un probable speaker o conferencista. Tal vez envíe un mensaje ahí al CPAC que va a tener lugar en el 28-29 de noviembre. Y está Ted Cruz, y hay una serie de elementos, igual que en América Latina, que comparten la misma ideología que surge, repito, del centro del mundo, de frustración, se expande y toma cuerpo en las clases privilegiadas de Brasil, de Argentina, de México, etc. No todos, pero sí que ahí es donde más toma cuerpo, y se populariza a otros que, como siempre, le siguen el juego. Pero eso es parte de la misma ideología de esa internacional fascista, que en algunos casos es nazi, en los casos más un fascismo más políticamente correcto, que aceptan, por ejemplo, grupos gay dentro del mismo CIPAC y grupos de conservadores, incluso algunos ateos, pero eso es parte de lo políticamente correcto. Pero no es casualidad que incluso los supremacistas, que algunas veces han sido marginados dentro de los grupos conservadores de Estados Unidos, no es casualidad que insisten y quieren estar ahí dentro, no del otro lado de la izquierda, sino justamente dentro de su ideología. Es que calzan perfectamente, unos un poco más radicales, otros menos. Pero es parte de ese proyecto de evangelización, que alguna vez fue puramente religioso, que también tenía efectos políticos y ahora es más político. Hay temas, por ejemplo, en la reunión, uno de ellos es la insistencia sobre la libertad, ¿verdad? Esto sí es fundamental. La insistencia sobre la libertad ya estaba en el sistema esclavista, que expandimos la esclavitud para expandir la civilización y la libertad. Bueno, lo mismo se sigue insistiendo ahora con la libertad. ¿La libertad de quién? La libertad de los grandes poderosos que están, creo yo, sospechando de que va a haber un cambio en las próximas décadas, y no va a ser a favor de los grandes visionarios que realmente son la expresión de todo lo que está funcionando mal en este mundo. Y aparece el elemento, por ejemplo, vamos a luchar por la libertad de religión. ¿En qué país en América Latina acá hay persecución de religión? Lo que quieren decir es que queremos poner la religión en el gobierno, como lo están haciendo en muchos países, en Brasil, en América Central, etc. Y resulta que el laicismo y el secularismo pasa a ser un enemigo, cuando el laicismo y el secularismo es la garantía de la libertad de religión. Surge precisamente para proteger la diversidad de religiones, lo cual significa libertad de religión, no simplemente la libertad de cierta religión, como en el caso de la Inquisición en Europa.
justamente van en contra de lo que ellos dicen. Eso es típico, la práctica contraria a su propia narrativa. Pero como es un reflejo religioso, no importa la realidad, sino que podamos convencer a los demás y convencernos a nosotros mismos de que somos los campeones de la libertad, y que además estamos siendo perseguidos, como decía Lech Walesa, que también va a estar ahí en México. Sí. Los heterosexuales estamos siendo perseguidos por las minorías sexuales y somos oprimidos por ello. Otra vez, la contradicción de realidad y discurso. Jorge, recuerdo una anécdota que te comparto. Era el encuentro de la juventud organizada por el Papa, entonces Benedicto XVI, allá en España, recibido por el rey, etcétera, todavía Juan Carlos. Y me acuerdo que en la plaza, en la Puerta del Sol, en la plaza de la Puerta del Sol, estaban el movimiento de los indignados. Y se entreveró con esto del encuentro de la juventud. Y me tocó ver cuando de repente llegó un grupo de jóvenes y cuando vieron ahí al grupo de los indignados tomando la plaza, estos jóvenes levantaron la mano y dijeron: ¡Viva el Papa! Pero con este saludo me impresionó enormemente. La verdad dije, bueno, pero, a ver... Pero es una tradición también. Recuerden las fotografías y la tradición de la Iglesia Católica y Franco haciendo el saludo fascista. Sí. Pero no es que toda la Iglesia Católica, al fin y al cabo, Benedicto fue uno de los, el Papa Juan Pablo II, uno de quienes destruyeron la base de la teología de la liberación de una forma represiva, no de una forma dialéctica, aunque hubo también libros contra ellos. Pero la cúpula siempre fue muy fascista, tanto en España como en América Latina, con excepciones, y muy divorciada de aquellos católicos o curas rojos, le llamaban, por algo murieron tanto y fueron asesinados. Totalmente divorciado en cuanto a su representación o su destino político. Y así que no es nada de asombrar. Y mucha gente se cree todo eso. El saludo fascista es como si Dios pudiese votar o quisiera votar más a aquellos que odian a las minorías. Es una contradicción incluso con los mismos evangelios. Jesús, un pobre hijo de carpintero rodeado de gente pobre, que incluso rompió muchas reglas, podríamos hablar muchas horas. Pero bueno, ellos los inventan interpretaciones y listo, es lo que ellos creen. Ahora los movimientos de indignados se han ido enfriando, los de tomar Wall Street también acá. La izquierda se ha ido enfriando mucho a pesar de que la realidad, tanto ecológica como social, se ha ido radicalizando en favor de una minoría, microminoría, en las alturas. Y eso es el gran problema que probablemente ellos temen, porque generalmente están pensando y diseñando lo que va a ser el mundo en 2 o 3 décadas, no más porque no les interesa el resto de la historia, porque ellos saben que van a estar muertos y es lo que toda ideología de los negocios es a corto plazo. Pero seguramente que sí que están temiendo de que va a haber un quiebre de alguna forma por los problemas ecológicos que ya estamos viendo acá en Florida, y también por la terrible desbalance en la acumulación de riqueza de unos pocos. Entonces, ¿cómo evitamos eso si el neoliberalismo ya está fracasado hace rato y no es muy atractivo? Ya nadie se compra o se cree esas narrativas. Bueno, entonces vayamos a algo más visceral, que es el fascismo. Es decir, y además se ve en el body language, en el lenguaje corporal. Ustedes ven a Milei, en Argentina, a Bolsonaro, y así seguimos, o a Trump aquí y muchos otros, y es una expresión física de frustración y rabia muy fuerte, el lenguaje físico, y además con ideas muy fragmentadas, muy simples. Hace poco escuchaba en uno de esos congresos de derecha, de acá en Estados Unidos, decir, bueno, nosotros como somos los líderes del mundo y no vamos a permitir que haya bad actors, actores malos. ¿Qué es eso de actores malos? Una idea tan simplista, típico del good guy, bad guy, el chico malo, el chico bueno, es entre religioso y cómic de superhéroe, es decir, más infantil, más primitivo, de repetición imposible, no tiene ninguna idea detrás, pero es muy visceral y vende muy rápido, muy fácil,
sobre todo a través de las redes sociales, que es algo muy fragmentado. Y bueno, están potenciados en ese aspecto, tanto por las nuevas tecnologías, pero además por las nuevas frustraciones del centro y de la élite dominante del centro, de los multimillonarios. Tenemos muchos ejemplos. Oye, Jorge, te quiero preguntar, ¿qué tan preocupados tendríamos que estar en el caso de México de que se haya organizado este concierto con 300 personas? Podríamos decir, bueno, son unas cuantas manzanas podridas. Además, vinculados estrictamente al tema también del rock, ¿no? O esta manifestación rockera, y decir, bueno, son unos cuantos, no pasa nada. ¿Hay que minimizarlo o habría que poner atención en estos momentos tan raros, tan extraños, que de repente, porque fueron 300, pero no sabemos cuántas personas realmente desde el closet pudieran estar albergando ese tipo de ideas, de ideología? Y respecto al tema religioso, este tipo de grupos siempre se ha sentido autorizado por Dios. Habría que recordar incluso en el cinturón de los nazis, en la hebilla, pues tú recordarás lo que estaba escrito, Gott mit uns, Dios está con nosotros. Y Bush en los Estados Unidos, Dios está con nosotros. Y los demócratas también, a nation under God. Y todo el mundo utiliza la idea divina de Dios para justificar una serie de actitudes, aunque sea la eliminación de otros seres humanos. Exacto, o las monedas de Franco que mandó a acuñar, y hasta en la Río de la Plata yo he encontrado algunas cuando era chico, que decía Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios. Es decir, el secuestro de Dios, porque es muy conveniente. Y voy a tu pregunta, pero recordemos, por ejemplo, que todo ese paquete de antiaborto, antideterminadas cosas, son ganchos para poder hacer que la mayoría vote por una minoría de arriba. ¿Cómo hacemos que un pobre vote a favor de Elon Musk, por ejemplo, o cualquier millonario que cada tanto se convierte en político, o es de clase media pero necesita millones de dólares para ser presidente? ¿Cómo lo convencemos? Bueno, le ponemos en el menú, como en el McDonald's, alguna Coca-Cola, las papas fritas, y se terminan comiendo la hamburguesa o viceversa. Entonces aparecen determinados elementos muy caros a mucha gente, el Dios, la religión, el aborto, etc. Y votan todos juntos. Cuando votan por eso, también están votando recortes de impuestos, el aumento abusivo de poder y de los lobbies que están en los gobiernos de América Latina, de Estados Unidos, que dictan leyes, y eso la gente no sabe porque no tiene ni el tiempo ni las ganas de ponerse a pensar o a estudiar de qué está pasando en este momento en los congresos, por qué son representantes de los lobbies que no fueron votados por nadie los que escriben las leyes. ¿Por qué? No, bueno, pero están a favor de Dios. Bueno, primero que secuestraron a Dios, segundo que pusieron algunos dulces en la bolsa y te compraste el paquete. Ahora, el tema de las manzanas podridas. Podríamos decir que en el tiempo de Lázaro Cárdenas, bueno, 150 nazis eran algunas manzanas podridas, pero hoy no son manzanas podridas, en el sentido que si ven, por ejemplo, en el caso del grupo español, tiene la plataforma de YouTube que se expande mucho, y además ese odio permanente, vamos a matar y a golpear y además la bruja de siempre, el anticomunismo, que prácticamente ni siquiera durante la Guerra Fría los comunistas fueron un elemento político muy de peso. Lo decían los mismos militares en América Latina: acá no hay comunistas, no tenemos problema comunista. Y Washington y la CIA decían: no, pero eso es lo que vamos a vender ahora, lo que tenemos que hacer, convencer a la gente. Y eso prendió, y siguen, después de la caída de la Unión Soviética, o del suicidio, mejor dicho, de la Unión Soviética, siguen repitiendo: vamos a luchar contra el comunismo porque nos va a matar y nos va a robar los niños, etc. La vieja bruja. Ahora, tienen plataformas importantes como YouTube, Twitter, etc., que se propagan y se proyectan mucho. Pero además el caso de las grandes reuniones como el CPAC, o que va a tener ahora lugar en México en unos pocos días, si ustedes miran la lista de participantes, son todos pesos pesados, desde Ted Cruz, el nieto el empresario y político nieto del dictador Trujillo en República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, o la hija, también política importante, del terrible genocida que nunca pagó sus crímenes, de miles y miles de masacrados en Guatemala, Efraín Ríos Montt, y así seguimos y seguimos. Hay una larga lista. Esos son gente de mucho poder
que tienen una voz muy amplificada, que tienen poder económico, que se proyectan. El CPAC, de hecho, tiene la capacidad solamente en Estados Unidos de gastar unos $1 millón, etcétera, por año. Y son redes que van a evangelizar a la vuelta a sus países y a confirmar de una forma más autorizada sus prejuicios, su odio a todo lo que son diferentes en el nombre de la libertad. Por supuesto, de su libertad y la libertad de oprimir a los demás, exactamente lo que hacían los esclavistas. Independizamos México para liberar del yugo, perdón, independizamos Texas para liberar del yugo mexicano. Ustedes la independizaron para reinstalar la esclavitud. Entonces, es siempre lo mismo. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de nuestra libertad. Y en este momento los esclavistas son los grandes empresarios. No todos, obviamente, pero es la misma ideología. Los de abajo son el peligro. Hay que mantenerlos, incluso negando las elecciones cuando ellos ganan, así como la negaron en Guatemala, cuando sacaron a Arbenz, cuando sacaron a Allende en Chile, después, y así seguimos, y muchos otros golpes de Estado. Es decir, si ganamos nosotros, los fascistas, está todo bien, el dinero está seguro. Ahora, si el pueblo decide, como decía Nixon, votar mal, no lo vamos a permitir. Entonces vamos y lo removemos. Como ahora los golpes de Estado no son tan obvios o militares como eran en el pasado, hay muchas formas de hacer golpe de Estado judicial, seguir inoculando la prensa de una forma mucho mayor, las redes sociales, etc. Entonces, no son solamente unas manzanas podridas, y además, fíjense que esa reunión, que son decenas de expositores ahí en México, ahora, el 28 y 29 de noviembre del CPAC, la mayoría tienen problemas con la justicia. Y además muchos son mentirosos. Leía, fíjense, son todos blancos además, blancos y la mayoría de ojos celestes, son caucásicos. No hay ni siquiera indígena. Cuando dice, por ejemplo, la representante de México-americana de Texas, que dice los mexicanos son conservadores. Bueno, sí, son conservadores por la tradición católica, etcétera, pero ¿por qué no hablemos de la cultura indígena, que está totalmente en contradicción, y históricamente lo ha estado en contradicción con la imposición europea, primero la colonización, la privatización desde antes de Porfirio Díaz en el siglo XIX, luego a lo largo del siglo XX? Todo eso, ¿qué pasa con el conservadurismo de los indígenas, que era más naturalista, más comunitario, producción y consumo más comunitario? No, porque eso es socialista, eso no es conservadurismo. Señora, lo que usted está hablando de conservadurismo es el conservadurismo americano, cristiano, anglosajón, no el mexicano, básicamente, porque todas las minorías, estamos hablando de millones a lo largo de la historia, que muchas veces ni siquiera eran minorías en México, tenían una ideología y una cultura radicalmente diferente a lo que hoy llamamos conservadurismo, y todavía están ahí en México. Entonces, ¿qué pasa con esas minorías? Bueno, no importan porque no entienden la libertad, como decían acá. Los indios no entienden la libertad. Y también lo decían en América del Sur. Entonces, por eso tenemos que matarlos o le quitamos las tierras para poder llevar adelante el progreso. Hay un caso, lo único que no es caucásico, o por lo menos que es indoamericano, tengo el nombre acá porque casi no lo conocía, es Dr. Shiva Ayandurai. ¿Y cómo se presenta? Es un doctorado del MIT, está bien, tiene mérito, pero se presenta como inventor del correo electrónico. Lo pone así en la fotografía y se presenta inventor del correo electrónico. Totalmente mentira. Él dice que lo inventó en los 80, el correo electrónico ya a principios del 71, de los 70 existía. Y antes ya estaba en desarrollo, como casi todo fue desarrollado por los gobiernos, antes de que fuera secuestrado por los genios de la empresa privada. Bueno, pero ese es el único que no es caucásico o casi caucásico. Ustedes ven, seguimos con los Bolsonaro, etc. Es muy interesante, siguen un patrón hasta físico. No solamente en la forma de expresión de mucho odio y vamos a resolver esto a los golpes, como la banda de rock española, ¿sí? A los golpes resolvemos los problemas. Bueno, de esta forma también no son solo unas manzanas podridas, son algo mucho más que eso. Y aquí, para aclararle al público que tal vez no lo haya advertido, una cosa es esta reunión de la que estamos hablando, de los 300 neonazis, y otra cosa es esta reunión que va a tener en Santa Fe,
acá en la Ciudad de México, que va a tener lugar donde viene Lech Walesa, donde vienen este tipo de personajes, con la bendición de personajes como Mario Vargas Llosa, etcétera, y que en este momento de la historia se van a concentrar en México, y de ahí estás narrando a uno de los participantes de esa organización que ha sido calificada como una reunión de la ultraderecha en México, ¿no? Es correcto, ¿no? Exacto, sí, son dos cosas, pero están vinculadas, ¿verdad? Pero Una están vinculadas, sí. Sin duda, sí, una a través de lo que podemos decir, vamos a ser generosos y decir que a través del arte, y otra a través de la política, de los negocios, porque eso es un foro de lo que sería antes los neoliberales, que ahora son libertarios, y que van más por la vía de lo visceral, lo racial, lo religioso, lo populista, pero siempre con un claro objetivo de unos pocos. El dinero, al final del día, el dinero se lo van a llevar muy pocos de todas esas políticas. Y van a comenzar a reprimir. Recuerden que, y pasa aquí en Estados Unidos, en todos los libertarios se llenan la boca con la libertad, llegan al poder, caso Ron DeSantis en Florida, y comienzan a prohibir. ¿Acaso no se puede hablar de gays en las escuelas? Porque no existen los gays. No se puede hablar de que hubo racismo. Los libros, repito, mi libro La Frontera Salvaje no se puede usar en ninguna secundaria porque ofrece una perspectiva crítica de la historia estadounidense. Es decir, la Inquisición en esteroides. Entonces, la libertad, lo mismo que el sistema esclavista. Y por algo insisto tanto, el sistema esclavista fue derrotado militarmente, pero venció políticamente después, se reorganizó y se inoculó casi todos los aspectos de la vida política y social de Estados Unidos. Y a partir de ahí fue las políticas imperialistas Muy bien, Jorge. La idea Jorge, pues de que podemos... Se me agota el tiempo, es apasionante lo que estás narrando. Yo aquí le seguiría con que, pero es que de repente entre demócratas y republicanos parecen ser las dos caras de la misma moneda, con estas diferencias, pero ¿qué te parece si lo abordamos otro día? Porque siento que la élite nos ha venido engañando con derechas e izquierdas. Muchos entran tocando el violín con la izquierda y llegan al poder y lo terminan tocando con la derecha. Oye, Jorge, pues un fuerte abrazo, te agradezco mucho porque tengo otra invitada para hablar precisamente de las elecciones allá en los Estados Unidos. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Un gusto, Rubén, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jorge McFood, escritor, profesor de estudios internacionales en Jacksonville University, allá de la Florida. Amigos, si me permiten, vamos a hacer una pausa y regreso con Laura Carson y las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Regresamos en contexto. Diálogo abierto, directo y sin concesiones. En el conversatorio de la Octava, nuestros invitados especiales responden tus inquietudes. Y mi posición siempre ha sido la misma. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Escucha lo que políticos, activistas, expertos y líderes de opinión tienen que decirte. En mí siempre vas a encontrar a una mujer que estudia y que lee. No me voy a lo güey, a los trancazos con nadie. Acompáñanos todos los domingos en esta charla abierta sobre los temas del momento. No lo olvides, el conversatorio domingo 1 de la tarde por laoctava.com y YouTube. Acompáñenos en el canal de La Octava todos los jueves en punto de las 8 de la noche en Debatiendo. Un espacio en donde la opinión y la crítica son fundamentales para que comprendamos las dos caras que toda moneda tiene. Próximo jueves en punto de las 8 de la noche en el canal de La Octava, Debatiendo. Yo soy Carlos Castellanos. Allí nos vemos. Continuamos en contexto. Estamos aquí de regreso, estimados amigos. Sin duda un tema muy polémico aquello. Jorge, lo plantea también en el contexto de las elecciones recientes allá en los Estados Unidos. El caso está que aquí tuvimos este concierto clandestino con 300 protagonistas
del neonazismo con el saludo nazi, en fin. Ahí se lo dejamos de tarea para que cada quien allá en casa, en sus determinados círculos, puedan darle la medida que pueda corresponder. Vamos a lo que ha ocurrido en las elecciones intermedias de medio término en los Estados Unidos, que normalmente, históricamente, suelen ser un voto de castigo al partido que está gobernando a nivel nacional, en la Casa Blanca, en este caso al Partido Demócrata. El caso está que, de acuerdo con las encuestas, se esperaba toda una marea roja, una ola roja avasallante que modificara cuantitativamente y cualitativamente el Congreso de los Estados Unidos. El señor Donald Trump, que anda ahí agazapado viendo si se lanza o no se lanza nuevamente como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, manifestó su decepción de que no se llevaron pues al estilo de como ha sido en México en los años priistas, y dicen ahora que el carro completo, la ola roja. Voy con mi compañera Bianca Aguirre. El pasado martes 8 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, proceso en donde el futuro de la democracia estadounidense sigue en cuestión. José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y Mariana Aparicio Ramírez, coordinadora académica del Observatorio Binacional México-Estados Unidos, nos cuentan a detalle. Siguen en curso en este momento porque Georgia es un estado que en este momento está en cuestión y seguramente se va a una segunda vuelta porque quedó muy reñido, no puede, tiene que ganar más del 50% el candidato ganador, si no se tiene que reciclar la elección. Por parte de la Cámara Baja se estima una derrota para el Frente del Partido Demócrata, aunque bueno, el día de hoy el presidente Biden tuvo una declaración pública que no les fue tan mal, la ola roja no fue tan ola roja, principalmente, digamos, aunque sí ha sido superado por los republicanos, no de la forma que se esperaba o proyectaban los analistas respecto a los resultados en la Cámara Baja. Mientras tanto, el Senado proyecta un escenario incierto, en el que se estima se presenten fenómenos como el cabildeo o el lobby, a fin de que se pueda continuar la implementación de la agenda ejecutiva, asumiendo los costos políticos que esto conlleve. Las encuestas prevén una batalla cerrada, o sea, 49 para los republicanos y 48 para los demócratas, por ciento. Los republicanos requieren ganar solo 5 escaños de los que tienen actualmente en la Cámara de Representantes para obtener la mayoría, y tendrían que ganar 2 escaños para controlar el Senado. El escenario más lógico, más viable, más visible es de que ganan la Cámara de Representantes, pero empatan en el Senado con los demócratas, los republicanos. Además, sobre dicho proceso, la llamada marea roja no llegó a presentarse como tanto se auguró. Y lo que es interesante ver es que Biden y su partido pudieron contener la ofensiva del Partido Republicano y sobre todo de sus sectores más recalcitrantes, como los que representa el trumpismo dentro del Partido Republicano. Respecto a las oportunidades de México en este proceso, es posible identificar una tendencia beneficiosa para Estados Unidos en el plano económico comercial. Se identifica a México como un aliado, un socio comercial que puede convertirse en un importador de aquellas necesidades o de aquellos insumos de productos básicos que puedan solventar al ciudadano estadounidense. Parte de la agenda del diálogo económico de alto nivel que se realizó este año en América del Norte, las cadenas del valor, los semiconductores, el nearshoring, las pymes, las mujeres y pymes han sido ya elevados a una agenda de alto nivel como parte de la relación entre América del Norte, México, Estados Unidos. Para la octava, Bianca Aguirre. Gracias a mi compañera Bianca Aguirre, y agradezco la presencia esta noche aquí en Contexto de Laura Carson. Laura es analista política y directora de Americas.org. Laura, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación para acompañarnos en Contexto.
Igualmente, Rubén, me da mucho gusto saludarte y gracias por la invitación. Laura, hasta este momento, lo que tenemos hasta este momento, ¿cómo ha quedado la situación allá? Finalmente, la Cámara Baja la pierde el Partido Demócrata, ¿no? Sí, todavía hay unos 30 elecciones de representantes para la Cámara Baja que no se definen, sin embargo, es evidente y que pierdan el control de la Cámara Baja. No había casi ni un pronóstico en que se quedaran con el control de esta Cámara. Fue algo que esperábamos. Y la única sorpresa, se puede decir, es el poco margen, por lo cual lo pierden, y la división de las fuerzas, porque si bien es cierto que en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, todas las elecciones intermedias han perdido poder del partido que, como bien dijiste al principio, que pues siempre hay un voto de castigo. Había muchas expectativas con la elección presidencial y a estas alturas hay como una decepción normalmente y pierde el partido que está en control. Entonces, pues están casi hablando de un triunfo para el Partido Demócrata porque perdió por menos, pero la realidad es que sí perdió el control de la Cámara Baja y están peleando por el Senado. En tu opinión, ¿cuál fue el factor para que no fuera avasallante esta llamada marea roja? Que no fuera avasallante y que lograran contener, pero sí, yo noto que los medios de comunicación están destacando más que no fue paliza, pero a fin de cuentas el Partido Demócrata pierde la Cámara Baja y están peleando la Cámara Alta, que si se queda con el Senado el Partido Republicano, pues es un triunfo del Partido Republicano, que sin duda es inequívoco, una señal inequívoca para el 2024. Sí, hay unos puntos importantes para tomar en cuenta. Uno es lo que siempre se ve en las elecciones de los Estados Unidos, que los y las candidatos y candidatas que ganan no necesariamente reflejan el voto popular. Y ahora hicieron un proceso de redibujar los distritos. Había muchas maniobras para hacerlo de manera que favoreciera al Partido Republicano. No, hay muchos elementos que expliquen que no siempre quien gana refleja el sentir de la gente. Ahora, por la pregunta de que ¿por qué no fue avasallador el triunfo del Partido Republicano? Hasta ahora todo indica que fue por Donald Trump, que sí, una parte incluso del mismo partido y una parte de los demócratas fueron motivados a votar por demócratas precisamente como rechazo a Donald Trump y al corriente casi fascista en los Estados Unidos que está dirigiendo desde antes de su presidencia. Un corriente que también viene desde antes, o sea que ha ido creciendo incluso antes de los tiempos de Donald Trump. Y se espantó una parte de la población y dijo, esa es instabilidad, es la pérdida de democracia, lo que están haciendo no está bien, y sí votaron en ese sentido. Además de esto, pues hay muchas explicaciones por lo que pasó con el Partido Republicano. También tiene que ver con factores estatales, locales, sus candidatos, sus candidatas. El consenso es en esto, que hay un rechazo a lo que representa Donald Trump. Laura, están gravitando temas muy serios como la inflación, la carestía, la guerra de Ucrania. ¿Qué otros factores ves tú por ahí que ahorita se me están yendo algunos, pero que están ahí marcando este periodo de gobierno? Y luego las condiciones, yo diría, pues neurológicas tal vez del presidente Joe Biden, que da muestras constantemente de graves equivocaciones, como por ejemplo en la Florida, que fue a fortalecer a los candidatos demócratas y que dijo que su hijo había muerto en Irak,
cuando su hijo murió de cáncer cerebral en un hospital, cuando dijo que él había hablado personalmente con el inventor de la insulina, que bueno, eran dos, pero uno incluso murió antes de que Biden naciera, el otro murió antes de que Biden fuera senador. O sea, constantemente el presidente da señales de que no va en el timón. Entonces, y de repente, precisamente allá en la Florida, Ron DeSantis es reelegido como gobernador de la Florida y se apuntala como posible aspirante a pelearle las primarias republicanas a Donald Trump. Pero dentro de todo esto, ¿cómo ves este tema, los temas que están afectando en este momento y la división también que hay en Estados Unidos con respecto al tema sanitario? Sí, bueno, no hay indicios realmente en lo que han sido las encuestas de salida y las entrevistas y el proceso de ir puerta en puerta de que hay un voto fuerte de rechazo a Biden que explique tendencias políticas en estas elecciones intermedias. Más bien es estructural. El Partido Demócrata cometió muchos errores. Tenía algunos logros que podría haber aprovechado, como el empleo, como el hecho de que pues, la inflación o explicar la inflación como resultado de monopolios y de concentración de riqueza, en lugar de aceptarlo como un punto en donde el Partido Republicano está golpeando al Partido Demócrata. Tenía varias oportunidades que desaprovechó en la campaña, además de la forma de hacer campaña en que se concentra millones de dólares en los mercados mediáticos, sobre todo la televisión, y se desprecia lo que sabemos que es muy efectivo, que es eso de ir puerta en puerta y hablar sobre la gente en la televisión. Los temas que salen son muy pocos. La gente, a pesar de recibir tanta propaganda, va a las urnas sin información necesaria para realmente votar a favor de sus propios intereses. Pues hay un montón de problemas con el sistema democrático en los Estados Unidos. De los temas principales, otro punto a favor de los demócratas fue que mucha gente fue a las urnas porque en defensa de los derechos de la mujer y el derecho al aborto. Muchísimas personas a quienes les afecta directamente a sus familias y mujeres directamente a su cuerpo y su vida, se asustaron con la decisión de la Corte Suprema e incluso en muchos estados las medidas, las propuestas para integrar el derecho al aborto a la Constitución ganó. Hay que decir que en los referéndums en los estados ganaron muchos que son muy progresistas: salario mínimo, incrementar el salario mínimo, legalizar las drogas en varios estados que ya son casi llegando a la mitad de los estados que tienen legalización. Incrementar la cobertura de guarderías y de servicios de salud. Muchos de esos sí ganaron. Entonces tenemos una población que curiosamente puede votar por candidatos de la derecha que no representan lo mismo que votan en medidas directas sobre tomar decisiones sobre temas. La inflación, sin duda, es un tema muy importante. Es algo que no solo está pasando en los Estados Unidos, sabemos que tiene raíces globales en este momento. Y otra cosa que no sabemos qué tanto impactó, pero es que el Partido Demócrata ahora es el partido de la guerra. Joe Biden ha invertido muchísimos recursos en la guerra en Ucrania y no han aprovechado caminos hacia la diplomacia. Están muy involucrados en esta guerra y pues para algunas personas piensan que debería tener, sobre todo en un momento que sigue siendo de crisis económica, más prioridades
domésticas y de otro tipo. Fueron muchos temas que estaban en juego en estas elecciones, muchas personalidades, muchos corrientes políticos, y el resultado finalmente es mixto. Si bien los demócratas están festejando un resultado menos mal, desde otros países estamos preguntando, pero ¿cómo es posible que un partido que apoyó un golpe de Estado, un partido que intentó encubrirlo, un intento de golpe de Estado, que apoyó un presidente, ahora un expresidente que está frente a cargos de corrupción, de manipulación de elecciones, ¿no? En por lo menos 4 casos legales diferentes? ¿Cómo es posible que a pesar de todo creció su influencia y su fuerza en los Estados Unidos? Y esta es una pregunta que queda pendiente en los análisis de lo que ha pasado en estas intermedias. Laura, escuchaba yo al ex embajador de México en los Estados Unidos, Arturo Sarucán, diciendo que si ganaban los republicanos el Congreso, en México tendríamos que abrocharnos los cinturones. Bueno, falta ver qué ocurre en el Senado. Si bien es cierto, hemos tenido a legisladores como Marco Rubio, como Ted Cruz del Partido Republicano, metiéndose directamente en temas de México y de periodistas mexicanos, etcétera. ¿Realmente es así? ¿Tiene cierta razón Arturo Sarucán o exagera el ex embajador respecto a que ahora un Congreso dominado por republicanos implique que en México hay que abrocharse los cinturones? A mí me da la impresión que es una exageración. Bueno, yo creo que estaría de acuerdo contigo, Rubén. ¿Y por qué? Porque ya estamos en esta situación en realidad, ¿no? A pesar de que los demócratas tenían control de la Cámara Baja, había en el Senado una situación de empate que supuestamente podría controlar la vicepresidente, pero tenía algunos demócratas que se comportan más como republicanos, en específico Manchin y Sinema, ¿no? Entonces, estaban como estancados, tenían muchas dificultades para sacar adelante agendas, y ahora, si está al revés, también el Congreso va a tener dificultades, porque está muy dividido, y entonces no tienen, si bien tienen la capacidad de aprobar una legislación, y hay muchos que pueden perjudicar bastante a México y a otros países, no tienen la capacidad de superar un veto presidencial. Yo creo que vamos a seguir viendo una situación en los Estados Unidos en que ninguno de las dos fuerzas políticas puede avanzar mucho o cambiar mucho, que van a pasar todo el tiempo peleándose entre sí, y que el impacto neto no va a ser tan fuerte, y sobre todo en el escenario internacional. En tu opinión, ¿cómo debe pararse México ante esta situación? Y cuando digo México me refiero pues al gobierno que está en este momento en el poder. La oposición tendrá su estrategia, pero se van a ir entreverando estos periodos, tanto el mexicano como el estadounidense, para llegar a elecciones presidenciales en el 2024. Vemos a un embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, sumamente activo, constantemente presente en Palacio Nacional, en Zacatecas, por aquí, por allá. Vemos a un señor Kerry sumamente activo, y también en el contexto de esta reunión desarrollada en Egipto, donde México pues se suma al proyecto de cuestiones renovables, de la energía verde de John Kerry, en fin, el TEMEC, la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, tachando de calumniadoras las declaraciones de Raquel Buenrostro en el Senado por el tema del TEMEC. Ahí está la relación México-Estados Unidos-TEMEC. ¿Cómo lo ves desde el lado mexicano? Desde el lado mexicano yo creo que pues igual no va a haber mucho cambio. ¿Y cómo es la relación? Pragmática, ¿no? O sea que van a seguir negociando puntos específicos. Tienen que negociar la denuncia, la investigación para la denuncia
de violaciones que tienen que ver con la reforma eléctrica. Tienen que seguir negociando en puntos que tienen que ver con Pemex también. Tienen que ver si hay áreas de cooperación en el tema que debería ser central, pero no ha sido, de cambio climático. Tiene que ver si sigue o no sigue el planteamiento del presidente con apoyos fuertes al desarrollo en el sur de México y Centroamérica, y tiene que seguir con esta relación muy compleja que es la relación en seguridad, la presencia de la idea hasta dónde, ¿no? Y hay muchos temas que van a negociar punto por punto y de forma muy pragmática. Creo que más que nada hay algo que creo que es muy importante como responsabilidad de México en ese momento frente a lo que está pasando en los Estados Unidos, y esto es contribuir a nivel internacional a un diálogo profundo sobre la democracia. La democracia está en crisis en muchos sentidos. La gente que vota por este movimiento de extrema derecha en los Estados Unidos sí está votando en contra de la democracia. Así dijo Joe Biden justo antes de las elecciones, y muchas personas decían, no, pues es muy exagerado, es retórica electoral. Sin embargo, cuando uno ve los valores, los principios y los mensajes de la ultraderecha en los Estados Unidos, es evidente que el valor de la democracia no está entre ellos. Esto está pasando cuando vemos cómo surgió el apoyo a Bolsonaro en Brasil con el apoyo de la derecha internacional, con Steve Bannon directamente, y vemos que hay un movimiento internacional en contra de la democracia que está centrado en estas organizaciones de ultraderecha. Entonces, pensar qué es la democracia, qué nos importa en la vida y cuál es la responsabilidad ciudadana para defender la democracia en cualquier sociedad frente a cualquier tipo de amenazas, y ahora es una responsabilidad de las personas en todos los países, incluyendo aquí en México. De acuerdo contigo, después de tantos años y del concepto democrático antiguo de la antigua Grecia y pasando por toda la evolución que ha tenido este concepto, pues a fin de cuentas seguimos en ello. Aquí en México mismo, ¿no? Aquí en México mismo, mañana hay una marcha, mañana domingo hay una marcha por esta cuestión de la reforma electoral y otra vez una gran polarización en México. Nos quedan unos cuantos minutos, mi estimada Laura Carlsen. Te quiero preguntar, yo no veo que Joe Biden se pueda lanzar a reelegirse, no lo veo en condiciones de ser el candidato demócrata nuevamente. Hay toda una campaña para que no se proponga la reelección, no por la edad y porque no es un candidato carismático. Y otra cosa que vimos en estas elecciones intermedias es que la gente está buscando, como ha sido el caso desde hace varias elecciones, está buscando algo nuevo. La gente va a la extrema derecha o va a candidatos que están proponiendo una nueva visión. Lo que no quiere es más de lo mismo. Y Joe Biden, pues, llegó a la presidencia por el rechazo a Donald Trump, que fue muy importante en su momento. Sin embargo, pues lo representa en términos del sistema capitalista, patriarcal, lo demás representa más de lo mismo. Entonces, ojalá, y no sabemos, no tenemos nombres, no hemos visto que se empiece a perfilar otro candidato o otra candidata para las elecciones presidenciales de 2024 en el Partido Demócrata, pero va a ser muy importante, en mi opinión, que haya otro candidato o otra candidata. Laura, pues se nos agota el tiempo. Lo que tú quisieras agregar para que nos ayude de reflexión sobre estas intermedias a las cuales el presidente le puso el carácter de la democracia de Estados Unidos está completamente en juego, etcétera. Y luego, pues no sé, la figura de Ron DeSantis, ¿no? Si le va a alcanzar para poderse proyectar a nivel nacional para el 2024.
Sí, con esto de que muchas están acusando a Trump y el trumpismo por los resultados menos buenos para el Partido Republicano, esto es una ventaja para Ron DeSantis, además de que ganó con mucho, ¿no?, su reelección. En el estado de Florida, de hecho, por primera vez en mucho tiempo se quedó totalmente republicano. Marco Rubio también reelegido y algunos lugares incluso que antes habían votado, sobre todo con Obama, pero incluso en otros momentos, por los demócratas, otra vez republicanos. Esto les hace decir dentro del Partido Republicano que están avanzando en el voto latino. Lo que hay que acordar es que no hay tal cosa. Hay comunidades latinas de muchos orígenes, de muchas perspectivas, son personas, ciudadanas que están sujetos a la misma desinformación y manipulación electoral, o sea que no es homogéneo. Sin embargo, hay mucho énfasis en este grupo porque ya demográficamente es el grupo de segundo más grande y con la elección de DeSantis se ve que también el Partido Republicano está invirtiendo mucho en tratar de llegar a los y las latinos en los Estados Unidos. Trump iba a anunciar su candidatura a la presidencia para 2024 y lo ha suspendido, a ver qué hace, pero sí es evidente que está en una posición mucho más difícil políticamente para él que antes de las intermedias. Laura Carlsen, analista política y directora de Americas.org, te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Rubén. Gracias, estimados amigos. Esta noche me voy a despedir con una frase de el físicamente desaparecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, a quien alguna vez el señor Mario Vargas Llosa quiso minimizar. En fin, pues cada quien, ¿no? Cada quien. Pero yo respeto mucho a Eduardo Galeano. La hazaña norteamericana no tendría explicación si no hubiera sido animada desde el principio por el más ardiente de los nacionalismos. Esto llegó a escribir Eduardo Galeano, a quien se le echa de menos con su mirada crítica sobre muchos aspectos. Estimados amigos, les agradezco mucho su presencia esta noche de sábado en Contexto y les invito para que me acompañen, si así lo desean, el próximo sábado, 8:30 de la noche, en Contexto, en este espacio digital de La Octava. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luenga.